Segunda parte. 1. A media mañana, Winston salió de su cabina para ir a los lavabos. Una figura solitaria avanzaba hacia él. Era la muchacha morena. Habían pasado 4 días desde la tarde en la que se habían encontrado cerca de la tienda. Al acercarse, Winston vio que la joven llevaba en cabestrillo el brazo derecho. De lejos no se había fijado en ello, ya que las vendas tenían el mismo color que el mono. Probablemente se habría aplastado la mano para hacer girar uno de los grandes calidoscopios, donde se fabricaban los argumentos de las novelas. Sí, seguramente habrá sido eso. Era un accidente que ocurría con frecuencia en el departamento de novela. Estaban separados todavía por 4 metros cuando la joven dio un traspié y se cayó de cara al suelo, exhalando un grito de dolor. Por lo visto, había caído sobre el brazo herido. Winston se paró en seco. La muchacha se puso de rodillas. Tenía la cara pálida y los labios, por contraste, más rojos que nunca. Clavó los ojos en Winston con una expresión desolada. Más parecía de miedo que de dolor. Entonces, una curiosa emoción conmovió a Winston. Frente a él tenía a la enemiga que procuraba su muerte. Frente a él también había una criatura humana que sufría y que quizás se hubiera partido el hueso de la nariz. Se acercó a ella instintivamente para ayudarla. Winston había sentido el dolor de ella en su propio cuerpo al verla caer con el brazo vendado. —¿Estás herida? —le dijo. —No, no es nada, el brazo. Estaré bien enseguida. Hablaba como si le saltara el corazón. Estaba temblando y pálida. —¿Pero no te ha roto nada? No. Estoy bien. Me dolió un momento, nada más eso. Le tendió a Winston su mano libre y él la ayudó a levantarse. Le había vuelto algo de color y parecía ya hallarse mucho mejor. —No ha sido nada —repitió poco después—. Lo que me duele es la muñeca, pero ya está, no es nada. Gracias, camarada. Y, sin más, continuó en la dirección que traía con un paso tan vivo como si realmente no le hubiera sucedido nada. El incidente no había durado más de medio minuto. Era un hábito adquirido, por instinto, el ocultar los sentimientos. Y además, cuando ocurrió aquello, se hallaban exactamente delante de una telepantalla. Sin embargo, a Winston le había sido muy difícil no traicionarse y manifestar una sorpresa momentánea, pues en los 2 o 3 segundos en los que ayudó a la joven a levantarse, ésta le había deslizado algo en la mano. Evidentemente lo había hecho a propósito. Pero ¿de qué se trataba? Era un pequeño papel doblado. Al pasar por la puerta de los lavabos, Winston se lo metió en el bolsillo. Mientras estuvo en el urinario, se las arregló para desdoblarlo dentro del bolsillo. Desde luego, tenía que haber algún mensaje en ese papel. Estuvo tentado de entrar en uno de los váters y leerlo allí, pero eso habría sido una locura. En ningún sitio vigilaban las telepantallas con más interés que en los propios retretes. Así que volvió a su cabina. Se sentó,
arrojó el pedazo de papel entre los demás de encima de la mesa, se puso las gafas y se acercó al ala escribe. «Todavía 5 minutos», se dijo a sí mismo. «Por lo menos 5 minutos». Le galopaba el corazón en el pecho con aterradora velocidad. Afortunadamente, el trabajo que estaba realizando era de simple rutina, la rectificación de una larga lista de números, y no necesitaba fijarlo atención. Las palabras contenidas en aquel papel tendrían, con toda seguridad, un significado político. Había 2 posibilidades, calculaba Whiston. Una, y la más probable, era que la chica fuera un agente de la policía del pensamiento, como él temía. No sabía por qué empleaba la policía del pensamiento ese procedimiento para entregar sus mensajes, pero sí, podía tener sus razones para ello. Lo escrito en el papel podía ser una amenaza, una orden de suicidarse, una trampa. Pero había otra posibilidad, aunque Whiston trataba de convencerse de que era una locura. Que ese mensaje no viniera de la policía del pensamiento, sino de alguna organización clandestina. Quizás existiera una hermandad. Y quizás fuera aquella muchacha una de sus miembros. La idea era absurda, pero se le había ocurrido en el mismo instante en el que sintió el roce del papel en su mano. Hasta unos minutos después no pensó en la otra posibilidad, que era mucho más sensata. E incluso ahora, aunque su cabeza le decía que el mensaje significaría probablemente la muerte, no acababa de creerlo y persistía en él la disparatada esperanza. El corazón le latía a 1000 y le costaba un gran esfuerzo el conseguir que no le temblara la voz mientras murmuraba las cantidades en el hable-escribe. Cuando terminó, hizo un rollo con sus papeles y los introdujo todos en el tubo mecánico. Habían pasado solo 8 minutos. Whiston se ajustó las gafas sobre la nariz, suspiró y se acercó al otro montón de hojas que había por examinar. Allí encima estaba aquel papelito doblado. Lo desdobló, y en él había escritas estas palabras con letra impersonal. Te quiero. Whiston se quedó tan estupefacto que ni siquiera tiró aquella prueba delictiva en el agujero de la memoria. Cuando, por fin, reaccionando, se dispuso a hacerlo, aunque sabía muy bien cuánto peligro había en manifestar demasiado interés por algún papel escrito, volvió a leerlo antes, para convencerse de que no estaba soñando. Te quiero. Durante el resto de la mañana le fue muy difícil trabajar. Peor aún que fijar su mente sobre las tareas habituales, era la necesidad de ocultarle a la telepantalla su agitación interior. Sintió como si le quemara un fuego en el estómago. La comida en la atestada y ruidosa cantina le resultó un tormento. Había esperado hallarse un rato solo durante el almuerzo, pero tuvo la mala suerte de que el imbécil de Parsons se le colocara a su lado y le soltara una interminable sarta de tonterías sobre los preparativos de la Semana del Odio. Lo que más le entusiasmaba a aquel simple era un modelo en cartón de la cabeza del Gran Hermano, de 2 metros de anchura,
que estaban preparando en el grupo de espías al que pertenecía la niña de Parsons. Lo más irritante era que Winston apenas podía oír lo que decía Parsons, y encima tenía que rogarle constantemente que repitiera aquellas estupideces que acababa de decir. Por un momento divisó a la chica morena. Estaba en una mesa con otras dos compañeras al otro extremo de la estancia. Pareció no verle, y él no volvió a mirar en aquella dirección. La tarde fue más soportable. Después de comer, recibió un delicado y difícil trabajo que le había de ocupar durante varias horas y, esta vez sí, acaparar totalmente su atención. Consistía en falsificar una serie de informes de producción de 2 años antes, con el objeto de desacreditar a un prominente miembro del partido interior que ya empezaba a estar muy mal visto. Winston servía para estas cosas, y durante más de 2 horas logró apartar a la joven de su mente. Entonces le volvió el recuerdo de su cara, y sintió un rabioso e intolerable deseo de estar solo. Porque necesitaba la soledad para pensar a fondo en sus nuevas circunstancias. Aquella noche era una de las elegidas por el centro comunal para sus reuniones. Tomó una cena temprana, otra insípida comida, en la cantina. Se marchó al centro a toda prisa, participó en las solemnes tonterías de un grupo de polemistas, jugó 2 veces al tenis de mesa, se tragó varios vasos de ginebra y soportó durante 1 hora la conferencia titulada Los principios de Ingsoc en el juego del ajedrez. Su alma se retorcía de puro aburrimiento, pero por primera vez no sintió el menor impulso de evitarse una tarde en el centro. A la vista de aquellas palabras, te quiero, el deseo de seguir viviendo le dominaba, y parecía tonto exponerse a correr unos riesgos que podían evitarse tan fácilmente. Hasta las 23, cuando ya estaba acostado, en la oscuridad donde estaba uno libre hasta de la telepantalla con tal de no hacer ningún ruido, no pudo dejar fluir libremente sus pensamientos. Se trataba de un problema físico que había de ser resuelto. ¿Cómo ponerse en relación con la muchacha y preparar una cita con ella? No creía ya posible que la joven le estuviera tendiendo una trampa. Estaba seguro de que no era así, sobre todo por la inconfundible agitación que ella no había podido ocultar al entregarle aquel papelito. Era evidente que ella estaba asustada, y con motivo sobrado. A Winston no le pasó siquiera por la cabeza la idea de rechazar a la muchacha. Solo hacía 5 noches que se había propuesto romperle el cráneo con una piedra. Pero lo mismo daba ahora. Se la imaginaba desnuda, como la había visto en su ensueño. Se la había figurado idiota como las demás, con la cabeza llena de mentiras, de odios, y con el vientre helado. Una angustia febril se apoderó de él al pensar que pudiera perderla, que aquel cuerpo blanco y juvenil se le escapara. Lo que realmente más temía era que la muchacha cambiase de idea, si no se ponía en relación con ella de una manera rápida. Pero es que la dificultad física de esta aproximación era enorme.
Resultaba tan difícil como intentar un movimiento en el juego del ajedrez cuando ya le han dado a uno el jaque mate. Y es que, a donde quiera que fuera uno, allí estaba la telepantalla. Todos los medios posibles para comunicarse con aquella joven se le ocurrieron a Winston a los 5 minutos de leer la nota. Pero, una vez acostado y con tiempo para pensar bien, los fue analizando uno a uno, como si tuviera esparcidas en una misa una fila de herramientas para probarlas todas. Desde luego, la clase de encuentro de aquella mañana no podía repetirse. Si ella hubiera trabajado en el departamento de registro, habría sido muy sencillo. Pero Winston tenía una idea muy remota de dónde estaba el departamento de novela en el edificio del ministerio, y no tenía ningún pretexto para ir allí. Si hubiera sabido dónde vivía y a qué hora salía del trabajo, se las había arreglado para hacérsele encontradizo. Pero no era nada prudente el seguirla a casa, ya que esto suponía esperarla delante del ministerio a la salida, y esto llamaría la atención indefectiblemente. En cuanto a mandar una carta por correo, esto era una locura. Ni siquiera se ocultaba que todas las cartas se abrían, por lo cual casi nadie ya escribía cartas. Para los mensajes que se necesitaban mandar, había tarjetas impresas con largas listas de frases, y se escogía la más adecuada, borrando las demás. En todo caso, no solo ignoraba la dirección de la muchacha, sino incluso su nombre.